todo el mundo cree que tiene derecho a opinar y sabe más que tú, por decirte algo. Y una vez agarré un taxi y le dije, vamos para Quinta Crespo. Quinta Crespo. ¿Y tú qué haces? No, yo escribo Rochela. Coño, me parece que lo terminaron mal el lunes pasado. Han debido, o sea, los tipos te hacen la diagramación del programa, te dicen qué programa está bien, qué sketch está mal. Entonces, yo creo que parte del secreto de que te vaya bien, y quiero pensar que me fue bien, es confiarte sin sentirte seguro. Estamos grabando, perfecto. Adrián, ¿cómo estás por allá? Todo bello. ¿Tú qué tal? Bien. Feliz jueves. Feliz jueves. Aunque esto no importa en el contexto. Feliz domingo. Feliz domingo, realmente. Domingo, ¿verdad? Mira, estoy muy contento hoy porque tenemos hoy a un invitado que estaba en esa lista y creo que este episodio promete mucho. Voy a poner la barra muy alta desde el principio. Estoy aquí con... Me encanta decepcionar. Sí, exacto. Ya empezamos. Es mucho más fácil. Estoy aquí con el gran Sergio Jablón. Bienvenido a Chiste Interno. Muchísimas gracias. Es realmente una emoción muy grande estar aquí porque me hablaban constantemente y aparte lo decían con cierta satisfacción y no te han invitado todavía a Chiste Interno. Y entonces pues ahora tendré algo para presumir. Que ¿Sabes qué? Es curioso porque hoy nos conocimos por primera vez. Por lo menos yo no recuerdo haberte conocido antes. No, mi memoria a veces falla, pero creo que es la primera vez que te conozco. Probablemente sí. Nos vamos a volver a conocer otra vez. Pero de escuchar tu nombre, siento que te conozco desde hace muchísimo tiempo. Porque hemos estado no necesariamente en los mismos proyectos o en los mismos canales o en los mismos países a veces. Estábamos a una persona de distancia. Estábamos a una persona de distancia, de muchas personas, pero una distancia. Tal cual. Y por eso, bueno, muchísima gente, mencionó por supuesto Emilio Lovera o el gran Rubén Morales, estaban como que, bueno, ¿sabes? ¿Cuándo vas a decirle Sergio? Pero por favor. Entonces, bueno, aquí estamos cumpliendo. Gracias. Bienvenido. ¿Cómo está la vida? Ha estado mejor, sí, pero está bien. Está bien. Sí, también ha estado peor. Sin duda. Sin duda. Entonces es bueno también apreciarlo de esa manera. Así es. Y como suelo hacer en el podcast, me gusta empezar por el final. Cuéntame qué estás haciendo ahorita, qué es de tu vida. Es una pregunta mucho más compleja de lo que... No hay pregunta inocente. Hay tiempo. En este momento soy jefe de escritores de la división de música y entretenimiento de Televisa Univisión. Eso suena larguísimo, parece que fuera muy importante porque además soy jefe, pero no hay otros escritores. Okay. Entonces, en este momento soy el jefe. Bueno, cuando viene un proyecto contrato a alguien a veces. Pero suena grande en verdad. O sea, primero son muchísimas palabras. No puedo tener tarjeta porque no tendría que tener como una cosita para que salga algo extra. Ese es mi trabajo principal. Okay. Aparte, yo estoy... Bueno, está el libro que salió recientemente, el de un tipo con cáncer entra a un bar. Perfecto. Se trata sobre bares, por supuesto. Claro, es un recorrido de los mejores bares para cancerígenos. Y ahora voy a editar el libro en inglés, entonces estoy como en actividades relacionadas con el libro y siempre tengo como 7 proyectos paralelos que van a ver cuál despega. Como buen creativo. ¿Y puedes hablar de esos proyectos o mejor mantenerlos calladitos hasta que vean la luz? No sé. Ok, déjalo así, no está bien. Vamos a tomar más. Vamos a un poquito más de vodka y de repente en media hora te echo el cuento completo. Y mire, cuéntame cómo es esa experiencia de trabajar en canales es Univisión Televisa, ¿no? Es como ese grupo enorme que, bueno, tiene muchísima influencia tanto en México como aquí en Estados Unidos. Debe ser retador. Somos el canal número 1 entre los hispanos, Estados Unidos. En el caso de Univisión, lleva 38 años. En el caso de Televisa, no sé, creo que estaba Pancho Villa y ya estaban ellos diciendo que era el número 1. Es para mí muy divertido porque tienes que entender una forma de ser que es muy diferente a la que uno está acostumbrado. Por ejemplo, yo una vez hice unas cosas para América TV y me reclamaban porque me decían, es que tú no eres lo suficientemente cubano. Yo le decía, no lo voy a hacer.
O sea, me llamaron porque querían cosas que no fueran tan. En el caso de Univision, estoy aprendiendo a veces a ser más o menos mexicano. Hay veces que me paso de mexicano. Claro. Entonces, por ejemplo, tuve varias veces que trabajar con Derbez y me decían, no te pases. Entonces, ok, no voy a ser tan mexicano por esta vez. Y cosas de ese estilo. Pero entiendes que hay por decirlo, un grupo que es un invento gringo, que es el latino. El latino, que son 22 nacionalidades, que para ellos es una sola cosa. Exactamente. Empieza a tener su propia identidad. Esa identidad la estamos creando. Es una identidad que aún no existe, no es concreta, pero pretenden que le escribas a ellos. Exacto. Es como una manera también de simplificar. Es como, bueno, pongámoslos a todos en un grupo y... No, claro. Pero al final no... Que es un poco ese debate, ahorita está pasando muchísimo, lo hemos hablado mucho en el podcast, de lo que llaman el legacy media contra medios nuevos que sobre todo en medios hispanos, Univision es un perfecto ejemplo, o Telemundo, que hay como ese intento de tratar de este concepto del acento neutro, de buscar la neutralidad. Sí, por suerte eso se fue acabando. Exacto. Quiero entender dónde estamos parados con eso porque siento que está como finalmente cediendo terreno. Lo que pasa es que, es decir, a ver, hoy eso está cambiando. No sé cómo va a ser pasado mañana. Claro. Y como ustedes al principio estaban diciendo feliz jueves y feliz domingo, es arriesgado. Sí, puede cambiar en 3 decir días. Exactamente cómo va a ser. Pero sí, ahí creo que gracias a los streamings y a todas estas cosas, la gente está empezando a aceptar otros acentos. Cuando digo la gente, me refiero a los mexicanos. Sí. Que antes realmente, o sea, no es una cosa que inventaron en Univision. Uno decía, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la vaina? Y no entiendo qué idioma está hablando él. Exacto. Entonces había que... Sí, no era un capricho de los ejecutivos, era realmente que había consecuencias. Había consecuencias, no entendían. Sí. Incluso tú decías 14 palabras que ellos entendían y una que no. O sea, un cónchale en medio de todo esto. Y era, es que yo ese señor no entiendo. ¿Qué es lo que dicen? Yo no... Y entonces eso hubo que adaptarlo y ellos se fueron adaptando porque fueron consumiendo. La verdad es que ellos no consumían cosas de afuera. Sí. O sea, es una realidad, todo venía traducido. Entonces, bueno, las tortas de jamón, que uno lo veía como una cosa normal, ellos eran capaces de entenderlo al revés. Entiendo. Y yo creo que también es como que los streamings y las redes, también hay como un aprecio a la autenticidad. Cuando la gente está tratando de forzar un poco para tratar de gustarle a todo el mundo, entonces se genera un poco este conflicto de genérico. Sí. Claro, lo puedes ver de muchas maneras. Quizá no tanto en la televisión abierta, donde la telenovela todavía es algo importante, la autenticidad es como... Claro. Pero sí, hay yo creo que un respeto por la autenticidad. Sí. Y eso es algo que uno valora muchísimo. Sí. Lo hablábamos esto porque justo hoy hace un par de horas grabamos un episodio dedicado a Álvarez Guedes, ¿no? Que es un comediante que a mí me fascina y marcó mi vida y, bueno, y la vida de esta ciudad y de todos los cubanos. Y hablábamos un poco como no me imagino este proceso de decirle a Álvarez Guedes, mira, no hables tan cubano. O sea, trata de neutralizar Aparte que Álvarez Guedes funcionaba en México, funcionaba en España. Por eso. En Venezuela, en Colombia. O sea, la gente amaba los discos de Álvarez Guedes y parte del chiste era cómo hablaba él. Claro. Entonces, eso era parte de lo que uno disfruta. Yo a mí me pasa, cada quien tiene sus gustos con otros acentos, pero a mí me causa mucha gracia el acento español. Bueno, a mí el Chiquito de la Calzada, creo que se llama el Chiquito de la Calzada. No sé qué estás hablando. Hay un español que era chiquitito, que caminaba mucho cuando contaba un chiste y volvía y caminaba otra vez. Yo entendía un 20% de lo que él decía. Y me daba una risa el señor. Claro. Y me daba cuenta al final que había terminado el chiste porque todo el mundo se reía. Pero yo realmente uno no lo seguía. Él, claro. Busca el Chiquito de la Calzada, creo que es. Estará en nuestro newsletter. Por favor. Mira, y volviendo a los canales, estás en un área como de entretenimiento, música, pero al final a la hora de escribir
utilizas el código comedia, aunque no sean comediantes los que... No necesariamente. No necesariamente. No Ok. necesariamente porque, o sea, muchas veces vienen personas que van a animar un premio o una cosa así y te dicen, quiero ser cómico. Y no les da. Claro. Entonces, cuando no les da, uno les ofrece, no, ¿qué tal si te ponemos algo para que les toques el corazón? Entonces, Emocional, sí. Sí. Él trata de hacer el chiste muchas veces. Cuando digo muchas veces es porque lo insiste muchas veces. Exacto. Él es el único que se ríe y después acepta otra cosa. Hablamos con el man y le decimos, por favor, dile que no. Y hace que no. Sí hay comedia, dependiendo del premio, de la persona y del productor ejecutivo. Claro. Hay productores ejecutivos que no quieren comedia, por nada. Interesante. Yo siento que es un recurso bastante utilizado en premiaciones y estas cosas, ¿no? Es como que... Lo es. Hay premiaciones que, por ejemplo, hace poco fueron los Globos de Oro, Exacto. en donde era todo absolutamente hacia la comedia. Sí. Creo que no hubo ningún momento que no hubo alguien que lloró recibiendo un premio y daba risa, porque ya el contexto lo había matado. Sí. Pero no, hay algunos que no quieren tanto hacia allá. Sí. Bueno, entonces caso por caso, está bien. Bueno, voy a hacer la primera pausa para hablar de Academia Chiste Interno, que es este lugar que estamos creando con muchísimo cariño y muchísimo esfuerzo para inspirar a la gente y que hagan sus cursos de capacitación o workshops y básicamente el que esté interesado en entrar en este mundo tan interesante de la comedia tenga un camino para empezar y ver cómo puede nutrirse más de información. Es importante que exista eso, la verdad, porque no lo había y el camino era mucho más difícil. Es mucho más difícil, incluso que es un debate y una buena conversa que todavía está este debate si tiene sentido que estas cosas existan. El comediante no existe una universidad de comediantes. Mi respuesta a eso es increíble la cantidad de técnicas y cosas que uno puede aprender en un día que si no lo haces vas a tardar 10 años en descubrir que, mira, a ver, esto se podía hacer y yo no agarré este atajo. Mi hija mayor en Chicago está estudiando comedy writing. Exacto. En la universidad. Por eso. O sea, sí se estudia. Lo que no hay es quizá en América Latina. Exactamente. Quizá más por prejuicio que por otra cosa. Yo creo que el prejuicio ¿a qué? Me hago la pregunta. ¿Prejuicio a la profesión o al hecho de que necesitas educarte para ser profesional de la comedia? Yo creo que el prejuicio es a que si una persona estudia no te va a hacer reír. Uh-huh. El que te hace reír es el comediante que era el tipo que te hacía reír en la calle, el que iba caminando y jajajaja. Entonces ese es el que tiene que montarse ahí arriba y hacer rutinas y no el tipo que estudia. De acuerdo. Hoy en día eso es un problema garrafal porque, para empezar, las personas, la audiencia está educada en comedia. Si el comediante no está, es problema de él. Uh-huh. Pero la audiencia sí sabe cuando alguien es malo, cuando alguien es bueno, para dónde está yendo. Si tú vas a entregar un libreto que tenga comedia, ya la estructura los demás la dominan. Uh-huh. Entonces no te da tiempo de aprenderla si alguien no te la enseña. Exactamente. Ya no hay escuela, ya no hay... Con las series que tienen 6 episodios u 8 episodios, no te da tiempo a aprender. Uno en Rochela hacíamos 52 programas al año. Wow. Te podías dar el lujo de... Bueno, de que uno no salía... Los primeros 2 meses no pegaba una, pero... Después arrancó. Sí, y yo creo que también hay una percepción equivocada de que la comedia es totalmente improvisada y que entre más salga de la nada, mejor, y la gente subestima la ciencia que hay detrás de escribir, de ubicar las palabras en tu rutina. Hay tanto que realmente es una ciencia que podría sonar aburrido, pero no, más bien te facilita poder dedicarle más tiempo a la creación y no tanto a la parte técnica, si la aprendes y la llevas un poco de la mano. Tal cual, yo tuve una experiencia muy rara. No voy a decir que es mala, porque no fue mala. Yo me metí a stand-upero durante muy breve tiempo de mi vida. Okay. Porque entre Emilio y César me dijeron, pero ¿cómo puede ser? Si tú lo escribes, tienes que montarte tú. Y Saulo García, que es un cómico colombiano que abrió unas cosas, entonces le abrí a Emilio y a César una vez, me hicieron esto y yo fui y me iba muy bien. Uh-huh. Entonces me decían, ahora vente otra vez. Y habían pasado 3 semanas. Yo no quería decir lo mismo, escribí otra cosa. Me iba bien. Me decían, pero
¿por qué no repites lo que hiciste para que lo pulas? Porque yo me aburro. Sí. Entonces no sirve para hacer stand-up. Y seguí haciendo eso un año con Saulo. Y dije, primero le invierto muchísimo tiempo porque hacía cosas diferentes que no mejoraban porque ya. Exacto. Y no tenía sentido económicamente porque eran muchas horas que le metía para hacer esto. Entonces, bueno, ya. Claro, pero eso te habla también, que creo que es parte de lo que tratamos de explicar en Chiste Interno, en la academia, que no solo es stand-up. Hay tantas cosas alrededor de la comedia y que se necesita. O sea, si fuesen solo stand-uperos no habría nada, porque necesitas productores, necesitas escritores, necesitas guionistas, o sea, necesitas gente que le meta más al improv, es como, hay tantas técnicas y tantas áreas que yo creo que ahí está lo divertido. Pero puede existir gente como tú, por ejemplo, que eres un guionista increíble y eso es lo que haces. O sea, pero sí me pasó que después de la experiencia esta extraña de hacer stand-up, no voy a decir que es mala, porque no fue mala, porque aprendí un montón. Yo cuando le mandaba las rutinas a Emilio, que hacíamos al principio de Misión Emilio, me decía, están mejores. Aprendí algo por haberlo hecho. Bueno, pero que eso te habla también del talento de los buenos comediantes aman eso, pulir su rutina. Seinfeld habla mucho de eso, de dale y dale, quítale palabras, limpia, mueve de aquí para allá y de repente llegas a ese chiste perfecto, que es como que vas puliendo hasta que llega la cuestión y está perfecta. Entonces, yo me identifico un poco contigo. Yo nunca he hecho stand-up, escribí muchísimo. Me encanta la comedia, sé escribir comedia, pero nunca fue para mí en particular, mi interés era estar sobre una tarima, era crear, conceptualizar y estar más bien detrás viendo que un proyecto saliera como tenía que salir. Y eso también tiene su valor. Pero bueno, volviendo aquí a la Academia de Chiste Interno, tenemos cursos on demand. Los pueden ver ahí. Ahorita les doy el link. Tenemos también, estamos lanzando cursos online en vivo. No voy a dar en detalles porque están cambiando muchísimo y no quiero desactualizarlos. Y también tenemos workshops que están sucediendo en su mayoría en la ciudad de Miami, pero nos estamos empezando a mover a otras ciudades también. Entonces toda esa información la van a poder ver en chisteinterno.com/academia. Ahí vean todos los cursos que hay, muchísimos de todo, de voz, de stand-up, de improvisación, etcétera, etcétera. Y nada, y de producción de sketches también estamos haciendo, así que de todo un poco. Entonces, bueno, ya saben que eso está ahí. Lo otro que quiero mencionar es este gran lugar, el Astro Studio, theastrostudio.com. Estoy impresionado. ¿Viste? Gracias. Desde que llegué, lo vengo diciendo, lo vi desde afuera, desde adentro. O sea, la gente pensará que nosotros le pagamos a todos los invitados para que digan la misma vaina, ¿verdad? No, pero lo hacen a propósito, porque la idea, cuando uno se estaciona enfrente de este lugar, jamás y nunca se imagina que estaba esto aquí adentro. Entonces, sí, es impresionante. Bueno, es una muy buena técnica. Sí, está lindo y todo eso es 100% culpa de esa persona que ves allá que se llama Adrián. Gracias. Adrián, gracias por todo. Que todo gracias se vea a ustedes, perfecto, chicos. se vea increíble. Así que ya saben, aquí está en Miami, theastrostudio.com. Ahí mismo Adrián atendió por su propio dueño. Él responde ese chat, atiende ese teléfono. Aquí mismo, si se para y sale, es que lo llamaron. Así que bueno, importante. Así que bueno, continuemos. Ahora sí quiero ir atrás y empezar con como se dice en inglés, the origin story de Sergio Jablón. Pero origin hacia la comedia, me imagino. No, todavía aquí, o sea, ¿dónde naciste? Vamos a empezar. Y yo nací en Buenos Aires, ¿viste? O sea, estaba allá hasta los 7. A los 7, no por decisión propia, porque a los 7 no podía tener decisiones propias, no me dejaban. Tenía, pero no me dejaban. Y nos mudamos, había una dictadura en Argentina, y entonces se fueron a Barquisimeto, llegamos en ese momento. ¿Quiénes? Mi mamá, mi padrastro, mi hermana y yo. Yo tengo un arbusto genealógico complejo. Mi papá se casó 4 veces, mi mamá 3, tengo hermanos por muchos lados, todos nos queremos mucho, es muy chévere. O sea, a los 7 te vas a Venezuela. A los 7 me voy a Venezuela y allá me quedé hasta el 2006. Ok. O sea, que tú, si yo te tengo que preguntar cuál es tu país, ¿sabes? ¿Cómo te identificas? ¿Te identificas como un ciudadano del mundo o venezolano o americano? Me pasa lo siguiente. En general me identifico con Venezuela.
Suenas venezolano. cuando juega Argentina fútbol. claro. Pero eso me pasaba desde Venezuela cuando todo el mundo iba por Brasil, Claro. que yo iba por Argentina. Y que Venezuela no tenía mucho... Pero después mi familia fue volviendo a Argentina. mm, Entonces fui teniendo eso. Y aparte mi papá vive en Brasil, donde tengo hermanos brasileros y toda la cosa. Iba mucho para los dos lugares. Y empecé a incorporar cosas propias de ambos. Me pasó una vez que pasé 20 años sin ir a Argentina, desde los 12 a los 22, que es una etapa importante en la vida de alguien, iba siempre a Brasil. Y un amigo me recibió de Venezuela que se había mudado y me dice, no, vas a redescubrir Argentina porque qué sé yo, y me llevó. Este era el colegio, ¿te acuerdas? No. Y este es el no sé qué, y no. Y me llevó a comer chocolate con churros qué sé yo, en Corrientes, en un lugar tal, y al lado teníamos una mesa de venezolanos tomando cerveza con los churros, que no ayudó. Y entonces me dije, mira, esto yo no, te agradezco mucho, qué lindo, y aquí viví, así me llevó a la puerta del edificio. Y en una de esas estaba yo solo en la calle Florida, me acuerdo, entré a una librería, la librería Ateneo, que yo, oh, ¿qué es esto? Una librería hermosa. Y después fui a un baño y resulta que en Buenos Aires hay unos metales que tienen un jabón agarrado para que la gente no se lo robe. Okay. Y no sé por qué yo vi ese jabón y dije, ¿verdad que este jabón? Y me puse a llorar en el baño, cosa que debe haber sido bastante extraña para todo el mundo. Quiero pensar que estaba solo. Y entonces uno se empieza a dar cuenta que la patria son cosas. Sí. O sea, yo ya tengo casi 18 años aquí, no me siento ni remotamente gringo, pero me doy cuenta que empiezo a construir recuerdos con esta ciudad. Claro. Entonces, pues así va uno. Es interesante. Perdiste el acento argentino porque 7 años es suficiente para que Sergio de 6, 7 estaba hablando argentino trancado. Sí, pero cuando estoy con un argentino, switcheo. Claro. Y te sale inconscientemente. Inconscientemente. Qué interesante eso. Entonces, llegas a Barquisimeto. ¿Por qué Barquisimeto? ¿Tienes idea? Porque fue donde consiguieron trabajo. Okay. Realmente no eran los exilados que decían, mira, hay trabajo en Barquisimeto. Nadie sabía que era nada. Fuimos a Barquisimeto. Increíble pensar... al año fuimos a Caracas. Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Que la gente migraba de Argentina a Venezuela buscando una vida mejor. Todo el mundo migraba a Venezuela buscando una vida mejor. No solo de Argentina. Eso es increíble verlo como el mundo puede dar literalmente 180. Ok, entonces, estás un año en Barquisimeto y se mudan a Caracas. Nos mudamos a Caracas. Yo siempre escribía. Okay. A los 7 años yo escribía. No pretendía ser escritor de comedia y empecé a estudiar economía porque me decían que de escritor no iba a vivir. Estudié economía, en efecto. Y empecé a escribir películas. O sea, también hacía artículos, empecé a hacer artículos de opinión y en esos siempre empezaba a meter humor. ¿Y esta pasión por la escritura, dónde o sea, si tratas de ir recordando? No sé. No tienes recuerdo. Sé que siempre lo hice. Exacto, siempre estabas escribiendo. Siempre leía y siempre escribía mucho. Okay. Bueno, que mucho de la pasión por escribir viene de la lectura, correcto. Sí. Y creo que soy mejor lector que escritor, pero eso es otro punto. En todo caso, llegó en un momento, estaba Rolando Lowenstein en RCTV y se estaban haciendo unitarios. Y entonces me dicen, mira, porque tienes unas ideas para unos unitarios. Yo hice un thriller, una vaina complicadísima. Y se la llevo a una productora que le encantó y se la llevan a Rolando y me llaman a RCTV. Yo estaba trabajando en ese momento, yo tenía varios trabajos. Trabajaba en gerente porque yo se supone que era economista y hacía entrevistas de economía. Exacto. Trabajaba en Unión Radio porque le empecé a escribir sketch al show de la mañana. Que no sé por qué estaba Susana Carvalho. No sé, tú eres súper cómico, mándanos unas cosas. Y le empecé a mandar y fueron... Sí, pero te pones a ver, aunque sea producto, era un medio de comunicación. Sí. Y estabas entrando en medios. Y estaba trabajando en Economía Hoy como editorialista. Tenía una columna cada tanto. Y entonces voy con Rolando. Rolando me dice, mira, nos encantó tu libreto. Qué bueno. Pero no vamos a hacer más unitarios. Lo decidimos hace 2 reuniones, ya no hay más unitarios, pero no hay escritores para Rochela.
tú quisieras escribir sketch para Rochela. Wow. Y yo, ok, déjame probar. No sé, escribo 3 sketches. O sea, me puse a ver y a ver formatos. ¿Veías La Rochela? ¿Eras un consumidor de comedia? Poco. Consumidor de comedia, sí. Ok. De Rochela era eventual. Y mando 3 cosas y al rato me dicen, mira, te va a llamar el productor Carlos Lamos. Ah, buenísimo, ¿será que le gustó algo? Voy y está Carlos Lamos con Laureano. Ajá, siéntate aquí. Me dicen, mira, ya vimos lo que mandaste y no va a ir para Rochela, sino para un programa nuevo que se llama Humor a Primera Vista. ¿Te interesaría escribir ahí? Y yo, sí. Y eran Emilio, Laureano, estaba Yajaira, que era una escritora. Y entonces ahí me puse a estudiar comedia. Pues yo pegué una la puede pegar cualquiera, para seguirla pegando tengo que empezar a estudiar. Sí. Era muy difícil conseguir libros de comedia. Pero es importante lo que dices. Te ofreces el trabajo, dices que sí y después vas a aprender. Sí. Pero no puedes decir no. Y me pasó que tuve la suerte, que es suerte, la verdad, porque Claro. trabajar con Emilio y con Laureano, empezando, es una inmensa fortuna, Inmensa. porque es gente que agarra un libreto y lo eleva. 100%. Y entonces los personajes que hice empezaron a pegar y les iba muy bien. Esto es en Humor a Primera Vista. En Humor a Primera Vista. Sí. Después me dicen, mira, va a entrar una pausa, Humor. ¿Tú no quieres hacer un poquito de Rochela? Y yo, sí, me habían dicho. Es que tenemos unos actores que están sin hacer nada. Y mi primer sketch en Rochela, me acuerdo, eran todos los viejos. Yo decía, pero ¿cómo voy a poder escribirle? Eran Yello, Bólido, Pepeto, Callito y... ¿cuál era el otro? Bueno, eran 5 viejos que... No, ellos no están haciendo nada. Yo, pero, o sea, ¿de verdad le voy a escribir a estos viejos? Sí, sí, sí. Ok. Y me acuerdo que hice unos Harlistas. Hice los Harley Boys. Y también le fue muy bien. Y aparte, empecé a ir a las grabaciones un poco más. Y así entré. O sea, pasé como un año haciendo los 3 trabajos. Y en un momento me dijeron, coño, bueno, te vienes. Ajá. Yo quisiera, pero me tienes que igualar porque yo tengo 3 sueldos miserables, pero que entre los 3 suman. Son un miserabilito. Sí. Entonces, si me pueden pagar el miserabilito, me vengo. Y así fue. Y entonces estuve en Rochela 11 años. Wow. Mientras estaba en Rochela. ¿De qué año te acuerdas? Del 95 al 2006. Okay. Y fui jefe de escritores los últimos 5 o 6 años. Además que fue muy lindo porque me tocó vivir muchas fases de Rochela. Sí. Cuando llegué, para empezar, éramos 9 escritores y en un momento llegamos a ser 2, cosa que para hacer el Micho Cozuela era un reto importante. ¿Y cuál fue la razón de esa reducción de personal y ya o circunstancias? Siempre iban reduciendo. Sí. Después hubo un momento que se dieron cuenta que no podían reducir más y contrataron gente para poder reducir en el futuro, porque si no se iban a tener que votar ellos mismos. Entonces me imagino que va por ahí. En el caso de, o sea, cuando yo llegué a Rochela, que estaban los viejos, que eran maravillosos, era muy gracioso. ¿Tú te acuerdas? Las Antillas, el bar que estaba enfrente. No. Enfrente de RCTV, en una esquina, había un bar que se llamaba Las Antillas. Entonces llegaban los actores de Rochela, se maquillaban, hacían todo, se ponían en personaje y decían, ajá, ¿a qué hora es que es mi sketch? Entonces, bueno, no, faltan 4. 4 es hora y media, se iban para Las Antillas. Entonces cada tanto te mandaban a ti a Las Antillas para revisar libreto o algo y tú llegabas y estaban en la barra Batman y Robin, Colón, 3 indios. O sea, era una cosa maravillosa. Surreal. Entonces yo decía, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y era fantástico. Eso se fue, no voy a decir que se fue perdiendo, se fue modificando. Sí. Se fueron profesionalizando, si se quiere. Después todos tenían teatro, se tenían que ir temprano, cortaron las horas, o sea, todo eso cambió. Y viví ese cambio. En medio de ese cambio también hubo como mucha gente que trató de ponerle su sello a la Rochela, que es uno de los errores más grandes sí. Que se puede hacer. No, ahora la Rochela va a ser X.
Y en este sentido, por ejemplo, yo una experiencia muy buena que tuve con Rochela, con José Simón Escalona, curiosamente, que era un tipo que asumía que él no sabía nada de humor, y te lo decía. Yo no sé nada de humor, pero yo tengo el siguiente objetivo. Entonces nosotros nos reuníamos en enero y me decía, mira, el objetivo del canal en rating es, ponle tú 30. El de Rochela tiene que ser 35. Si tú estás por arriba de 35, el programa es tuyo y yo no te jodo. Si estás por debajo de 35, vas a hacer lo que yo quiera. Y me pareció un acuerdo. Suena como un acuerdo de caballeros. Y cuando empezábamos a bajar, entraba un pánico, hacíamos de todo, llegamos a hacer cosas muy locas con tal de no bajar de 35, que a veces funcionaron, a veces no, y entonces me decía, perdiste. Este sketch se va, porque él tenía sketch que él odiaba. Por ejemplo, una madre judía que hicimos con Callito, que era todas las mamás somos un poco judías, y eso, este se va. Y había otros por ahí que se fueron y otros que... Y ahora queremos un superhéroe. Coño, no. Tiene 29. Entra un superhéroe. Ok. Y así íbamos. Wow, qué interesante. Dentro de todo tiene sentido. Es como, bueno, esta es la regla, pues. Yo hubiese negociado, mira, ¿por qué no me pones en 30 como todo el resto? Lo que era cruel es que las cosas que él mandaba tampoco funcionaban, pero no por eso. Claro. Es no que por yo eso. podía volver a tener el control. Exacto. Entonces sí, era... se puede convertir en un... Una vez le dije, mira, Sí. llevas 5 semanas perdiendo, José. ¿Qué tal si me dejas a mí una más? Dame otra chava. Esa es otra regla, ¿verdad? Después de 5 semanas perdiendo, me das una. Sí. Está bien. Y entonces fueron 10 años en La Rochela. Eso es un tiempo suficiente. Sí, mientras estaba ahí, como estaba harto, me empezaron a dar chance para hacer otras cosas. Entonces hice una novela, una película basada en una novela para RCTV. Empezamos a hacer Emilio.combo, que eran sitcoms. Sí. Y entonces ya podía hacer sitcoms y podía empezar a tener otros actores. Y estaba aburridísimo, igual. Entonces me llaman de Telemundo y me dicen, yo no quería ir por nada del mundo, quería venirme a Miami. Yo quería irme a México. Empecé a hacer unas cosas con Azteca. Okay. Hicimos una propuesta, les encantó. Yo estaba listo para irme a México. Eso se cayó, no se sabe nunca por qué. Y me llama Telemundo y me dicen, mira, tenemos una propuesta que es ponerle una sonrisa a la pantalla. Porque yo mientras tanto, perdón que voy para atrás y para adelante porque me estoy acordando, iba trabajando otros proyectos. Hice muñecotes con otra gente que eran como los títeres. Okay. Iba haciendo varias cosas y por ahí me van conociendo y me dicen, mira, queremos ponerle una sonrisa a la pantalla. Queremos que manejes, que haya, porque dice, la programación nuestra es muy seria. Queremos que haya segmentos de humor en el noticiero, que haya tramas de humor en las novelas, que haya cosas, y yo, este es el sueño. Claro. O sea, de verdad, que las campañas sean cómicas. Y yo, ok, voy. Mientras tanto, yo, además que en RCTV, cada vez que había un seminario de humor por algún lado, yo decía, quiero ir a este seminario. Y como para que no joda mucho, me dejaban ir y me lo pagaban. Entonces fui aprendiendo y conociendo. Y cuando llego aquí, me pasó parecido como con los unitarios. Yo pasé mucho tiempo para mudarme, por fin me traen. Llegué y me dicen, ok, la persona esa que te dijo que íbamos a hacer todo eso ya no está. Ahora hay estos 3 y no vamos a hacer eso más. Y ya estabas mudado. Ya estaba mudado, ya estaba todo listo. Entonces empecé a hacer un late night en Los Ángeles. Después hicimos un sitcom con Miguel Baroni. Y cuando nos estaba yendo bien, otra vez hubo otro cambio y dijo, bueno, ya. La televisión es un medio muy ingrato. Pero mira, antes de que sigamos en la carrera y lleguemos a Estados Unidos, quiero quedarme un rato en Venezuela, en Radio Caracas, para preguntarte un par de cosas. Primero, Humor a Primera Vista tuvo una corta duración, ¿correcto? Sí. Si mal no recuerdo, cuando Laureano vino al podcast y habló de ese proyecto, un poco lo que él habla es que era como muy sofisticado para la pantalla creo que eso fue lo que quiso transmitir a su manera para la pantalla de Radio Caracas. Pero eso me lleva a mí a pensar que el hecho de que ellos te hayan querido en ese proyecto primero, más bien habla
del valor que estaban viendo Laureano, sobre todo Laureano, que era más... Yo te diría Laureano, sí, Emilio exacto. me lo gané después. Exactamente. Emilio en las primeras reuniones, como yo me había metido en ese proyecto, que era el proyecto del amor de ellos, miraba para otro lado. Yo estaba allá, él miraba así. Después cuando empezó a pegar, me empezó a hablar y ya ahora es mi hermano. Pues. Claro, sí, pero el tipo tan serio, ¿no, Emilio? La gente no entiende eso cuando uno se lo cuenta y que no, vale, pero si yo cada vez que veo a Emilio me río. Yo también, pero un tipo serio, en el buen sentido, un tipo serio. Pero sí, creo que te quería hacer ese comentario porque más allá de, bueno, ¿por qué no haces este proyectico primero? Creo que fue que Laureano dijo, este es el guionista el libretista que yo estaba buscando para algo de este tipo, porque él estaba tratando, Laureano es elevado, entonces él estaba tratando de elevarnos a toda la sociedad. Me encantaría pensar eso. Sí. No lo sé. Bueno, yo creo que mis sketches no eran tan buenos. O sea, hacía cosas que eran graciosas, pero en el sentido más burdo de la palabra. O sea, yo con ellos me acuerdo, el primer sketch era el restaurante chino, que después no pudieron ir a comer más a los chinos de Quinta Crespo. Y me mentaron madre durante años. Que era muy cómico, pero era raro. Porque era de alguien que venía de otro lado, probablemente. Sí. Pero yo creo que fue una imposición de Carlos Lamos que quería como... Carlos Lamos es un productor muy bueno y muy disruptor. Okay. Pero lo que sí es cierto es que Laureano me recibió con brazos abiertos y me dijo, mira, me gusta esto, pero esto lo vamos a cambiar por aquí. Esto siempre además desde el respeto. Respeto, sí. Que es maravilloso para trabajar. Es impresionante. Ahora, entras a La Rochela. Y lo que estabas diciendo, tú no hiciste una carrera de esto, estabas aprendiendo en el camino. Yo no veía el Miss Venezuela y tuve que escribir el Miss Chocosuela. Exacto, estabas ahí, entonces sin duda tuvo que existir una curva de aprendizaje en tu Todavía está. Todavía está, pero me explico, como que bueno, ¿en qué momento sentiste, ya agarré el tumbado a la Rochela en esos 10 años? ¿Fue a los 2 meses? ¿Fue al tercer año? ¿Fue nunca? Hay un problema con eso, que es que sobre todo cuando hacías un programa popular como Rochela, todo el mundo cree que tiene derecho a opinar y sabe más que tú. Por decirte algo. Y una vez agarré un taxi y le dije, vamos para Quinta Crespo. Quinta Crespo. ¿Y tú qué haces? No, yo escribo Rochela. Coño, me parece que lo terminaron mal el lunes pasado. Los tipos te hacen la diagramación del programa, te dicen qué programa está bien, qué sketch está mal. Entonces, yo creo que parte del secreto de que te vaya bien, y quiero pensar que me fue bien, es confiarte sin sentirte seguro. O sea, yo apreciaba cuando algo funcionaba, y el humor en ese sentido es maravilloso porque cuando una idea te da risa, ya sabes que es cómica. Si tú dices, tengo una idea buenísima por una sketch, pero no te da risa, no es cómica. Claro. Eso nos pasaba con muchísimos actores que llegaban y te decían, tengo una idea, no sabes. Imagínate, yo soy una bombera. Ajá. Bueno, imagínate, yo vestía como bombera, una manguerota. Ajá. Bueno, eso, lo demás lo haces tú. Entonces, uno ya sabía que eso no funcionaba. Y me pasó algo que quizás por el hecho de venir de otro lado, los actores me respetaban, que no siempre pasa. Salvo casos maravillosos como El Gato, que aunque te respete te va a joder, o te jodía siempre. En ese sentido fue. Pero el aprendizaje era constante, porque además había un aprendizaje y una necesidad de negociar constantemente con el canal, porque hay algo en lo que yo sí creo y que hasta ahora he podido mantener, que es nunca hacer algo que no quiero hacer. O sea, yo venía con este sketch y los tipos te decían, no, eso no va, queremos este sketch. Ya no, este tampoco. ¿Qué tal si a este le metemos esto y al otro le hacemos el otro? Y con eso, para mí, esto tiene sentido y para ti va a tener sentido. Sí, bien, vámonos. Pero nunca fue, hazme esto, no. Exacto. Tenía que tú crearlo y aportar en la creación.
o sentirme cómodo con lo que iba a salir, porque muchas veces el sketch no era mío, había veces que venía Emiliano Hernández Claro. o Harold López, que ya dejó de hacerlo, pero hacía cosas que eran maravillosas. Y uno era, o sea, qué bueno es esto. Me acuerdo cuando yo entro estaba Luis Pérez, que era un escritor de la vieja guardia, que traía los sketches a máquina de escribir. Y hacía muchos juegos de palabras. Y uno, el tipo trae una máquina. Y los leía, y cuando él terminaba de leer y nadie se reía, los rompía. Y nosotros, coño, no los rompa, había 3 chistes buenos. ¿Qué importa? O sea, si no se rieron, no se rieron. Y los rompía. Y uno, wow. O sea, la pasión, ¿no? También. Claro, uno tiene la cosa ahora de la computadora que todo lo guarda como si fuera una joya. Y dice, no, este chiste aquí no funcionó, pero seguramente en 3 años lo voy a redescubrir y va a ser un chistazo porque el mundo va a haber evolucionado. En ese sentido, yo creo, yendo a tu pregunta de hace como 2 horas, Me encanta. de si Humor a Primera Vista estaba adelantado, yo creo que no. Yo creo que era un programa muy gracioso en su momento y que simplemente por las razones que fuera, que era, no quiero ver a estos 2 tipos haciendo cosas diferentes, no fue aceptado. Pero creo que era un programa muy gracioso para su momento y muy gracioso ahora. Sí, tal vez tienes razón, no es que estaba adelantado, sino que no era el lugar necesariamente. A mí me encanta usar eso. Yo diría, no, este libro no se vende en ningún lado. Es que es muy adelantado. Sí. Dale 15 años y vas a ver que es bueno y uno corre la arruga un poquito, ¿no? Pero yo sí creo que era un programa... Estoy seguro. Que le fue bien y que quizás no le dieron el tiempo que necesitaba. Que pasa mucho. Que es diferente. Sobre todo, sobre televisión se nota muchísimo, lo hablamos aquí con mucha frecuencia. Creo que en todo, pero en televisión, porque lo puedes ver... es que los programas tienen una evolución y un crecimiento y esas primeras temporadas, aunque hayan sido increíbles en su momento, las comparas con las que vienen después y dices, wow, menos mal les dieron un chance. ¿Me explico? Tal cual. Eso pasa muchísimo. Todo tiene una curva de evolución y crecimiento. Ahora, de esa época de Radio Rochela, ¿tienes algún recuerdo, algún sketch o algo que hayas escrito o participado que te genere orgullo o quieras hablar, comentar? Sí, realmente o sea, la pasé muy bien. Hay muchos personajes que estoy muy orgulloso de eso. Personajes que uno no se imaginaba. O sea, Charly Mata era, uno veía a Alexandro que tenía esa risa y decíamos, ok, esto no, o sea, decía, esto es comiquísimo. Él decía, y hacía la cosa y todo el mundo se reía, pero no había formato. Y vino Carlos Lamos, una vez más, y dijo, como en esa época estaba pasando por una fase Chespirito, y dijo que el personaje que hagamos tiene que empezar por Che. Ese Charly Mata, nosotros le hicimos una dirección electrónica. Fue, creo, te diría que el primer personaje ever en tener una dirección electrónica. Y nosotros, porque siempre la gente le escribía para ver si fulano era o no era, ¿no? Ese era el concepto de Charly. Porque él era un gay que se había salido y ya no era más. Y nosotros le hacíamos, y él hacía el análisis para saber si esa persona era o no era, y nos empezaron a llover cartas. O sea, yo recibía, digamos, recibir 8,000 correos por semana, y había cosas muy cómicas, y empezamos a usarlas. Entonces, el haber hecho lo que yo te diría que en su momento es el primer sketch interactivo, es algo que para mí es muy chévere. Y también estoy muy orgulloso de los sketches que hacíamos para hacer trampas. O sea, nosotros, cuando uno empieza a utilizar que ya sabes lo que hace el actor cómico y le das chance para que improvise. Entonces, por ejemplo, con Emilio teníamos un personaje, creo que era Pachón, que es un personaje que nadie se acuerda. Yo me acuerdo porque me divertía. Y él sacaba siempre las pruebas, porque Pachón era... O sea, alguien decía, no, yo inventé los micrófonos. No, fue Pachón. Y Pachón era el que había hecho todo en la historia. Entonces Emilio siempre sacaba las pruebas. Y las pruebas eran las fotos más extrañas. Le pegaba caritas de la gente que venía. O sea, hacía unas cosas terribles. Y la gente no podía aguantar la risa.
Entonces, eso era maravilloso. Cuando tú los veías que ellos se empezaban a divertir. Yo disfrutaba mucho Como de eso. nos pasaba con los vampiros. O sea, nosotros, digamos, en ese caso digo nosotros, pero realmente había un programa que se llamaba Gente de la Mañana. Y dijimos, vamos a hacer la parodia que sea Gente de la Noche. Y entonces hicimos simplemente unos rolling gags en donde en el primer segmento estaba el Hombre Lobo, y hicimos los vampiros, que eran Párvulo y Nosferatu. Y ellos se reían con la cosa y venían todos los técnicos a ver. Cuando uno ve que vienen los técnicos es que esto está funcionando. Está bueno, sí. Y dijimos, ok, déjame hacer crecer esto. Y fueron años y todavía se presentan de Párvulo y Nosferatu. O sea, estamos esperándolos por acá, Nene Quintana y Juan Carlos Barrio. bueno, son unos grandes personajes. Unos grandes personajes. Y cosas, unas trampas, bueno, a la pobre Nora le hacíamos cosas maravillosas, terribles porque sabíamos que reaccionaba mal. Una vez me pasé. Ellos tenían una pelea con Pepeto. ¿En la vida real? Se supone que era en la vida real. Okay. Pero en realidad se amaban. Pero se decían las cosas más escabrosas que se te puede ocurrir, se las decían ellos dos. Entonces, me acuerdo que hicimos, yo le hacía un personaje que era el Porfía con María Conchita, que ella entrevistaba gente. Y en una de esas, le digo, mira, te vamos a vendar los ojos aquí. Y ella sospechó que había algo raro. Le digo, ¿pero por qué más vendar? No, porque viene el actor que está muy bueno y para que le metas mano y qué sé yo, si no se va a ver muy vulgar, se va a ver ordinariazo que tú lo estés viendo y estés, ok, está bien. Y le vendamos los ojos. Y en Rochelle había un acuerdo que es que había que seguir. O sea, cuando pasaba algo y le hacíamos una maldad a alguien, tenían que seguir grabando. Y eso, aunque no era en vivo, y eso daba mucha risa, y eso funcionaba. Y entonces le tapamos los ojos, sale el actor y metimos a Pepeto. Y ella le empezó a meter mano a Pepeto hasta que se dio cuenta. Y ahí sí se quitó la cosa y me dijo, coño, es tu madre, ¿en serio? Y salió a buscarme y yo me fui, obviamente. Pero es una cosa que me acuerdo y después, la verdad es que son muchos momentos. El Michocosuel era algo maravilloso. Sí. Claro, porque además está todo este tema de la expectativa que hay con el evento oficial, que es el Miss Venezuela, de generar todo ese material creativo que tienes que escribir rápido y está listo para el lunes salir. Entonces había toda una dinámica de... Yo hubo 3 Michocosuelas que los hicimos entre 2. Wow. O sea, estaba Emiliano, que hacía todos los musicales, y a mí me tocaba todo lo demás. Y eso se hacía, ellos de desgraciados lo empezaron a hacer el viernes, con lo que yo tenía que tener todo listo el sábado a las 8 de la mañana, porque no daba chance. Sí. Y me acuerdo, yo siempre entraba en pánico porque decía, ¿y si no se me ocurre? O sea, ¿qué hacemos? Claro. Si no se me ocurre, nos jodimos. El lunes no va... Tenía un montón de rituales. Tenía que ir a comprar un sándwich de jamón serrano con queso de no sé dónde. Tenía un montón de rituales para ver si eso me ayudaba a la creatividad. Y probablemente no, porque eran malísimos, pero la gente se moría de la risa. Pero era la gente, de la misma manera que Venezuela medio se paralizaba con Miss Venezuela. No, llegamos a tener más audiencia que el Miss Venezuela, claro. Cosa que es absurda. No lo es, porque Radio Rochera era el programa más grande. Pero la gente veía la parodia de algo que no había visto. Sí. Entonces, era como, no vamos a burlar de este vestido y de esta cosa, y no lo habían visto y se morían de la risa igual. Bueno, pero ahí está un poco también lo bueno de la comedia, que es que si no lo viste te va a dar risa, y si lo viste te va a dar aún más risa. Y ya, ahí funciona para todo el mundo. Sí. Yo disfrutaba mucho, o sea, y esto que tú dices de... como códigos internos de los actores y de los programas de sketches de, ok, te voy a quebrar para que te rías, pero eso está mal y eso nos genera más risa y eso, irónicamente, es lo que hace que el sketch sea mejor. Y después lo que le damos era pie para que pudieran volver. Exacto. Y a veces nos pasó, por ejemplo, Roy Díaz, que es genial para improvisar. Sí. Es una maravilla. Es tan bueno que decidimos, ¿sabes qué? Como él siempre estaba morcillando, vamos a hacer el charcutero Roy Díaz y viene la morcilla de la semana. Y le creamos un espacio donde, mira, tú vas a decir lo que te dé la gana, por fin. No te vamos a hacer nada. Tú llegas y haces tu cosa. Y se paraba y se paralizaba. Y te veníamos, ¿pero qué voy a decir? Justamente, nos estropeas todos los sketches porque siempre estás metiendo algo y después no sabes volver. Ahora vas a poder decir lo que de verdad te dé la gana. Qué increíble. Y se paralizaba y entonces había que hacerle algo y después él lo mejoraba. Pero si no le dabas algo para empezar,
Sí, ese medito tiene que estar. Me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando se quebraban, en los Boperos se quebraba Matute, era de verdad, me daba muchísima risa. Me daba muchísima risa y era como que, bueno, esto no debería estar pasando, pero es lo mejor del sketch. Eso era. Y ellos mismos descubrieron, ¿quién fue el que nos los contó? Creo que fue Carlos Rafucho, que dijo que ellos mismos ya era como que había una competencia interna de quién quebraba al otro. Claro, es que eso era. Y el reto ahí del escritor del sketch es darle el espacio para que lo pueda hacer y darle el pie para que pueda salir. Sí. Entonces, eso era... Pero para eso tienes que conocer mucho con quién trabajas. Tienes que hacer muchas cosas porque eso lo puede hacer una película después de días de ensayos. Y la química entre los... Tienen que conocerse muy bien y tener esa confianza. Es especial. No creas. Sí, no. A veces que no. Hay veces que los rompíamos cuando venía un invitado y le hacíamos maldades al invitado también. También funciona. Depende quién lo hace. Yo te diría que el mérito es más de la persona que lo está haciendo. Muchas veces es el que puede controlar que algo salga y pueda volver. Claro. Rafucho es un experto para eso. Sí. Emilio es un experto para eso. No todos lo saben hacer también. Son dos personajes muy cómicos realmente. Ellos como personas y todos los personajes que hicieron. Ahora, la Radio Rochela surgió también, sobre todo después, este debate que yo siempre digo que no tuvo mucho sentido del tema de si era muy homofóbico o el tema de, ¿sabes?, de que algunas cosas no envejecieron bien. Y, absolutamente cierto. Y es cierto, pues, o sea, y es algo que no siento que una cosa quite la otra. Era un programa excelente, pero bueno, en su momento tenía estas cosas que, bueno, que el mundo va avanzando y si Radio Rochela existiese ahorita, probablemente ya no estén gustando de otra manera. Yo te diría que el humor latino en gran medida estaba basada en prejuicios. Sí. Y no es Rochela, son las novelas. En las novelas siempre estaba el peluquero gay ridículo. Sí. Y ese era el que daba risa y el que... Entonces hoy en día no puedes poner esas novelas al aire tampoco. Sí. O la mujer, la Gradiusca, pues la mujer que está buena, que ese es su rol. Sí, y sin embargo, le hicimos muchos personajes a Gradiusca que funcionaban. Sí. Yo sí creo que hay cosas muy malas, porque todos los programas tienen cosas malas y todos los programas tienen cosas buenas, pero tú le perdonas si te da risa. 100%. Hay personajes viejos que tú los ves ahora y son políticamente incorrectos, pero te dan risa y dices, ok, vamos a hacer. O sea, Benny Hill no lo pudieras hacer hoy en día. Es divertidísimo. Claro. Entonces, sin ir más lejos. Pues. Buen ejemplo. Ahora, de alguna forma, eso no hace, volvemos a lo mismo, la Radio Rochela fuese, o sea, no le quita nada. O sea, yo lo vuelvo a ver ahorita y digo, hay algunas cosas medio cringe, pero otras cosas que siguen siendo espectaculares. O sea, es como Me gusta el medio cringe. Sí, claro. Es así. Ahora, ¿existía esa conversación en el momento? ¿O era algo que como que... No, sí. Sí existía. Sí. O sea, había cosas... nosotros, a pesar de lo que sale al aire, nos censurábamos mucho. Había veces que nos censuraban por error. Por ejemplo, voy a aprovechar ahora que estoy en una cosa pública hablando de Rochela. Cuando yo me voy de RCTV... ¿Eso qué año es? El 2006. Me fue, creo que 2005. Salgo y después me vine para acá en el 2006. Me tomé unos mesecitos ahí de break. Había un sketch que yo quería hacer que eran un chavista y un antichavista que eran siameses. Entonces... era un sketch que tenía muchísimo contenido político en el mejor sentido para mí, porque eran los tipos que no, o sea, siendo siameses no podían tomar un café. O sea, ellos querían tomar un café y se entraban a golpes y no había manera y siempre quedaban peor de lo que estaban. ¿Y tenías a los actores? ¿Quiénes eran los actores? Todos teníamos la cosa. Yo me voy y les digo, mira, creo que esto deberíamos hacerlo, se me ocurrió ahora, no antes. Entonces, cuando me voy... y lo hacen, en ese momento ya había un temor político gigantesco y lo hacen de un rico y un pobre, con lo que se perdió completamente todo el concepto y se va. Entonces la censura siempre estaba. Incluso yo cuando hice radio, poco antes de irme también, que estaba haciendo un programa de radio en el Ateneo, también me censuraban rudo, pues.
Ojo, y la censura, más allá del tema de la dictadura, la censura en televisión abierta, sobre todo, existe en todos lados. Hay o sea, cuando de regulaciones, no puedes decir ciertas cosas, tienes que cuidarte, tienes que... Entre humoristas. Hay cosas que uno hace cosas que son las que dan mucha risa y después no las puedes poner. El Chihuire, creo que me estabas comentando antes, es un ejemplo claro. Muchas cosas quedan en el email y decimos, ok, me dio risa, sí, está buenísimo, entonces, pero esto no lo puede claro, ver. Y hay veces que la gente dice, uy, se pasaron. Si hubieran visto el otro, exacto. Era peor. Claro. No, así entonces, obviamente está la naturaleza del medio masivo, abierto, regulado por el Estado, más allá del gobierno de turno. Siempre va a haber una regulación bastante fuerte y a veces censura no necesariamente es la palabra, pero sí tienes que cuidar lo que dices mucho. Censura. Okay. Nosotros sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Pero cambian las cosas en Venezuela. Además, creo que en tu caso es interesante porque creo que viviste las dos caras, ¿no? Entraste en el 95, yo creo que era... o sea, Radio Rochela probablemente estaba entrando en uno de sus mejores momentos, los mejores sketches, la época de oro, o por lo menos la que yo recuerdo. Radio Rochela tiene muchos años, probablemente tuvo 3 épocas de oro con la cantidad de años que tiene Radio Rochela, pero entra 95 y sales el 2005 y bueno, hubo un cambio de gobierno en el 99 que cambió las cosas bastante. Radical. Sí. ¿Cómo se sintió esa presión política a diferencia de cómo era antes, que habían sketches con presidentes y cosas? Altísima. O sea, altísima porque además venían y cuando uno decía, pero vamos a tomar el riesgo, te decían, es que si tomas el riesgo y nos multan, nos quiebran. Porque la multa que pusieron era tan alta que no la podían pagar. Entonces había pánico. Claro. En la gerencia, porque decíamos... Y esa es la más macabra de todas, ¿no? Cerrarte es muy fácil y nos ponen a nosotros como malvados. Mejor te quiebro, o sea, no te vas a sentir tan malo. Entonces siempre estábamos al borde porque decíamos, nosotros en el noticiero podemos decir lo que queramos, porque ya es un tema nuestro de, qué sé yo, tenemos aquí las pruebas y la cosa. Pero ustedes cuando se burlan, no pueden cerrar. Entonces empezó a ponerse incómodo. Por eso es que, igual que cuando yo estaba haciendo lo de radio, que teníamos muchos espacios de humor y muchas cosas, en un momento me acuerdo, me dicen, bueno, ahora hay que empezar a poner música folclórica, porque parte del chiste del Ateneo es que uno podía la música que a uno le daba la gana. Entonces decía, como música folclórica. Era Polo, me acuerdo, que es un pan de Dios, sí. Polo Troconis. Y me dicen, pero mire, yo te escogí estas canciones para que tú digas, pero estas son buenas, son folclóricas, pero son buenas. Y yo, bueno. Entonces uno venía, decía, ok, después de Cerati, que estabas hablando y había alguna joda de algo, decía, ok, ahora voy a poner esto de María Teresa Chacín, que dura 2:54. En este momento son las 6:02, nos vemos a las 6:06. Para darle... Entonces me decía que no podía hacer eso. Me decía, pero es que yo no puedo obligar a alguien a escuchar una vaina que yo no la escucharía. Entonces le doy chance de que se vaya a otro lado y vuelva si quiere. Hasta ahí llegó el programa. Sí, claro. Sí. Hubo un par de cosas de esas más y ya. Sí, ya eso te iba a preguntar, específicamente con La Rochela, que cómo fue... Porque a veces la reacción de los guionistas, sobre todo los comediantes, la gente que quiere hacer reír y que usualmente están llevándole la contraria a todo el mundo, el hecho de que le digas no hagas esto no necesariamente implica que no lo van a hacer o que no van a intentar hacerlo. O se domaron. ¿Cómo fue eso? No, hubo una pelea constante. Sí. Y hubo además una necesidad de hacer las cosas. Lo que pasa es que cuando uno escribe para otros, o sea, cuando uno es el que está atrás, la situación es quizá un poquito más delicada porque el que da la cara es otro. Tú no estás dando la cara, exactamente. Entonces, a mí eso me pasa mucho en los premios, en donde la persona que sale como él. Él no es un personaje que yo hice. O sea, sí. Ahora va a salir, no sé, Derbez, Lucero, el que sea. Son ellos. Uh-huh. Entonces, ellos no pueden decir algo que ellos no se sentirían cómodos. En particular, en humor, cuando a ellos no les da risa o no se sienten cómodos, se ve. O sea, eso es algo que se respira en el sketch. Sí. Y estábamos todo el tiempo luchando porque todos ellos querían criticar al gobierno, pero que lo haga él. Entonces, cuando lo hacía era como,
ok, si lo vamos a hacer, si no, incluso te diría que después de eso, nosotros cuando hicimos Emilio.com en Televen, que ya la situación era mucho más ruda, que yo lo escribía desde aquí. Ese programa insólito, porque lo escribía, estaba uno en Venezuela, uno en Canadá y yo aquí que lo armaba. Y ya eso era 2000, no sé, o 10, por ahí. Probablemente. Y la situación era todavía más extraña y queríamos hacer humor político. Entonces, la forma de hacerlo siempre era, ok, delincuencia, bien, no te metas con este. ¿Qué es lo que puedo criticar? Esa era siempre la pregunta que hacíamos. Yo quiero criticar, porque si no, no hay chiste. Hay donde escoger, así que vamos. ¿Qué puedo hacer? Los precios, la inflación, la delincuencia. Ok, vámonos con eso y con eso te ibas. Que era un poco la naturaleza de Rodrigo Rochela antes, aunque no era... Yo nunca voy a definir a Rodrigo Rochela como humor político, pero hacían humor político, a veces con parodias a presidentes, pero también ese tipo de cosas como los chistes y las canciones de la inflación y que todo está caro y de la delincuencia, hablando de los problemas sociales que eran obvios y que no son naturales de un gobierno o de otro. Que es una cosa de la que ciertamente abusábamos cuando hacíamos el Micho Cozuela, porque uno lo que va descubriendo con el tiempo es que la gente te perdona un chiste malo si es de algo actual. O sea, si tú le estás hablando de algo que le está tocando en ese momento y el chiste no es tan bueno, funciona porque le hablaste de algo. Y en Rochela hacíamos mucho eso, en el particular en Micho Cozuela. O sea, decíamos, ¿qué pasó esta semana? Pasó esto, esto y esto. Ok, voy a hacer un chiste con esto y pues que después la gente lo estaba repitiendo. Sí. Y eso es un agradecimiento de la gente porque le estás hablando de algo que le importa, aunque el chiste no es bueno. Eso es lo que pasa. Yo, por ejemplo, llegué aquí y hice una pasantía con Leno en ese momento. Qué fino. Fui a 5 programas que podía estar. Y ellos te decían... Con el equipo de guionistas. Ajá. Estaba ahí, tuve una semana ahí, una cosa... Cuando estaba haciendo el Tonight Show. Cuando estaba haciendo el Tonight Show, porque nosotros queríamos hacer en Telemundo un late night. Y yo dije, pero ustedes tienen uno allá, que es de este señor. ¿Puedo ir? Yo, bueno, ellos son los dueños nuestros, vamos a llamar. Y llamaron y fui. Qué bueno. ¿Cuántos guionistas tenía? Eso te iba a decir. Okay, bueno. Entonces, pero primero voy al... Él hacía un monólogo como de 10 minutos. Largo. Bueno. Entonces te decía, estos chistes en su mayoría no son tan buenos, pero son de actualidad. Cuando no funcionan, yo tengo como salirme del chiste. El 30% del monólogo no sirve. Yo ya sé, no sé cuál, porque es todo material nuevo. O sea, cada noche él probaba material nuevo. Claro. Entonces era, primero, mientras más actual, mejor podía ir. Y cuando no era actual, tenía que ser un buen chiste. Claro. Y aún así, 30% no servía. Sí. Entonces, eso era uno. Yendo a tu pregunta de cuántos había. Yo llegué muy emocionado esperando una sala de escritores. Yo, ajá, ¿dónde están? Y había donas, había toda la cosa. Había 10 escritores de monólogo y un jefe de escritores de monólogo, 12 escritores de sketch y un jefe de escritores, o sea, de secciones más que de sketch. Y ninguno tenía que ir a la oficina. O sea, el único que estaba era el jefe. Ellos se levantaban en la mañana, cada uno mandaba 10 chistes de situaciones del día o de cosas o de casos. Con lo que cuando llegaba Leno a eso de las 10, 11 de la mañana, con el jefe de escritores, había 120 chistes. Entonces, de los 120, él escogía, me gustan estos 15. Vamos a trabajar estos 15 y después veía cómo los hilaba, si es que se podían hilar. Si no se podían hilar, pues venía la banda y venía otra cosa. Y la gente de las secciones tenía que producir una cada 2 semanas. Entonces, yo pasé una semana donde vi muy poca gente. Uno de los shows me acuerdo que dijo, ok, puedo verlo en la cabina de dirección, porque debe ser increíble. Bueno, ¿cómo no? Vamos a la cabina de dirección. Y me acuerdo que estaba una señora comiendo pizza. Y yo la oía masticar pizza. O sea, nadie hablaba. La señora hacía, cambiaba la cámara. O sea, no había, ya sabían qué cámara es, no tenía que decir, nadie hablaba. Todo automático. Ya para ese momento tenían como 25 años, el mismo grupo haciendo el show. Claro. Que me acuerdo que en uno de los programas había unos perros y estaba, había un productor que fue conmigo a un par de los shows
y se reúne con el productor general y dice, ay, tú tienes un tipo que se encarga. Sí, él solamente hace esto. Él trabaja como 10 días al año. Ajá, y es empleado, sí. Sí. Pero Qué belleza. no se te ha ocurrido contratarlo dice, ¿por qué voy a hacer eso? Este programa da plata. Era uno de los caos de NBC en ese momento. Dice, este programa da mucha plata. Si yo lo voto, voy a tener un problema con el sindicato que no necesito. No es tan caro como para que yo... Y cuando viene, hace su trabajo impecable. Y en efecto, yo fui a uno de los animales y el señor en la propaganda, pues se grababa live to tape, venía, cambiaba todo, estaban los animalitos, terminaba la cosa de los animales, el señor se iba a su casa hasta de 3 meses más que lo volvían a llamar. Qué maravilla. Pero te habla, volviendo al tema de la escritura, bueno, estaban todos en su casa, regados, pero 120 chistes de 12 comediantes. Es un tema de volumen. Pero también. aparte, claro, pero eran 12, como dicen aquí, seasoned Sí. comedians que mandaban, o sea, los 10 que mandaban tenían que ser buenos, porque además entre ellos había una competencia de cuál llegaba al aire. Claro, tú quieres que tu chiste esté ahí. Ajá. Claro, sí, Entonces, él decía, era maravilloso llegar cada mañana con 120 buenos chistes. Sí. Hoy estuvo por acá Chatén, hablamos de Letterman, le dedicamos un episodio entero a Letterman y justamente hablamos de los monólogos de Leno, porque son específicamente él era el mejor. Claro, O sea, porque es que Letterman hacía monólogos de 3, 4 minutos, Sí, sí, pero sí. Leno todos los días eran de 12 a 15. y eran muy buenos, de verdad. Él es muy buen comediante también, increíble. Pero el tema... Pero tú, es eso, es que el talento de pararte ahí y decirlo 100%, pero tener 12 comediantes atrás ayuda mucho. No. Ayuda muchísimo. Y bueno, ¿no? Porque obviamente para estar ahí no... Después nosotros cuando empezamos a hacer el Late Night en Los Ángeles, Ujú. yo tenía 2 escritores y me sentía un lujo y que la gente llegaba y era muy triste. Y algo que hicimos durante ese año es que yo pagaba $100 por chiste a los que me querían escribir chistes de afuera. Ujú. Y eso hacía que me llegaran buenos chistes. Claro, sí, exacto. O sea, era un montón de plata, incluso para hoy en día. Imagínate. Además, estoy seguro que después de que 2007, salga este 2008. episodio te va a escribir un gentío y que mira, ¿dónde es eso? Ya no, ya no. Ya. Pero si alguien paga $100 por chistes, con todo gusto le puedo mandar varios. Exacto, avísenos dónde. Ha cambiado cómo ha cambiado este cuento. Ha cambiado muchísimo. Mira, antes de entrar en la segunda parte, que ya nos quedamos hablando con los Patreons y los que pagan, nos podemos poner más controversiales, quiero hablar de 2 cosas muy importantes. Primero, de nuestro canal de YouTube. Ahí estamos montando episodios todas las semanas, todos los domingos, entrevistas como esta. Si estás en Patreon, puedes verla 2 días antes y el episodio completo. Los martes estamos estrenando Chiste Interno, que son estos episodios como el que acabo de mencionar que hicimos con Chatén, que es para hablar de proyectos específicos de comedia, comediantes, series de televisión. Casi especiales chisme de interno sería. Chisme interno es otro que estamos planificando. De eso hay bastante. De eso hay bastante. Te digo que este es un mundo con mucho chisme. Recomiendo a Milcar, Sí. Bueno, allá pasó por aquí y tiene unos buenos chismes, sin duda alguna. el mejor. El mejor también. ¿Qué más está diciendo? Bueno, y ahí estamos en el canal de YouTube, tenemos compilados y otras cositas que hacemos. Por favor, vayan allá, denle like, comenten, compartan, suscríbanse, denle la campanita. ¿Qué más? Se me olvidó, seguro. Los dije todos. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Así que bueno, vayan para allá. Y también hablar de nuestro Patreon, que ahí tenemos el lugar perfecto para que disfrutes todas estas conversaciones con todo el contenido. Tenemos más de 70 horas de contenido ahí disponible para ustedes. Tenemos nuestro chat de Telegram, donde, bueno, ponemos la fotico aquí después de esta conversa, nos tomamos una foto, le avisamos a la gente con ropa, ¿no? Exacto. Bueno, podemos considerar. En el Patreon hay una sección que es sin ropa. Es sin Sí. ropa, exactamente. Entonces, bueno, el Y Patreon pagan está más muy que $100 fino. por item, entonces. Eso creo que es Depende de OnlyFans. quién se quite la ropa. Eso es OnlyFans. Depende. Pero bueno, nada, eso es nuestro Patreon. Vayan para allá y disfrútenlo, está muy fino y nos encantaría que formen parte del club. Así que, bueno. Sergio, una de las cosas que mencionaste antes que me sentí muy identificado, porque yo también he hecho a distinta medida y calibre, que he hecho muchos guiones, es el hecho de que cuando trabajas con buenos actores, el trabajo de ellos es mejorar ese guión, es cómo le agregan
a tu trabajo. Y que yo siempre digo, yo le entregaba a Emilio, por eso quería hablar, el mejor ejemplo es Emilio, y nosotros le entregábamos un guión ahí, bueno, medio crecito de 14 puntos, él lo leía y lo ponía en 20. Entonces, y a veces no era necesariamente agregándole cosas, a veces era quitándole, únicamente, y fue como él fue un maestro para mí en eso, en entender que el buen actor, el buen caracterizador de voces, que era lo que hacíamos con él, yo diría el penúltimo guionista, porque el último guionista es el editor. El editor es el que termina de escribir. Es verdad, pero el penúltimo cierto. guionista es el caracterizador o el actor, y eso es valiosísimo. Me imagino que en proyectos como Rochela o otras cosas. Es absolutamente. Es decir, cuando el libreto era malo, no lo salvaba nadie. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.